Bueno, hablamos de este fenómeno de los barrios privados, ¿no? Un fenómeno que nació allí por la década de los 90 con mayor fuerza, pero que en realidad hay como cierto secretismo. Se conversó un poco cuando se hablaba de que el presidente era de la Tahona, del dinero que tenía el presidente, de dónde venía. ¿Cómo puede conocer un Montevideo si vive ahí en esa burbuja que es la Tahona? Exactamente. Bueno, se comenzó a hablar un poquito más cuando sucedió todo esto del presidente, pero hay un análisis bien interesante y lo voy a poner primero en algunos números. En Uruguay hay más de 3.000 hectáreas de barrios privados y más de 2.000 de hectáreas de asentamientos, ¿no? Dos situaciones totalmente antagónicas, distintas. Y según un estudio de techos, en los asentamientos irregulares viven entre 180.000 y 200.000 personas. Y en los barrios privados, 23.000 personas, ¿no? Barrios privados, mayor hectáreas, menor cantidad de personas. ¿Por qué le habla Fablet todo el tiempo? No, vino porque me queda más cerca. Para que no se vaya. No. Bueno. Y bueno, ¿por qué hago referencia a la comparación, ¿no?, entre asentamientos y barrios privados? Hay dos investigadores, Pérez Sánchez y Juan Pedro Ravela, que estudiaron el tema. Son de los pocos investigadores que han tratado este tema, que entienden que ambos fenómenos tratan de una segregación, ¿no? Que tanto en el asentamiento hay una segregación, como en los barrios privados hay una segregación. La diferencia es que en los barrios privados es una autosegregación urbana y en los asentamientos es una segregación social en que las personas terminan... Que no es voluntaria. Exacto, ¿no? Viviendo en esa realidad justamente por una exclusión forzosa por la realidad en la que están viviendo. Pero de los asentamientos hablamos mucho, pero de los barrios privados hablamos poco. Y por eso preparamos un informe para conocer de qué tratan los barrios privados, dónde están, cuántos son, quiénes viven allí, por qué lo eligen, es seguridad, es comodidad. Vamos a conocerlos. En nuestro país, los barrios privados son un fenómeno invisibilizado para el grueso de la población. Un selecto grupo de personas elige vivir en una zona exclusiva y delimitada, donde solo pueden acceder los propietarios o invitados. Los barrios privados son habitados por personas de clase media o clase alta, que buscan mayor seguridad y privacidad. Según una investigación enfocada en este tema a cargo del politólogo Marcelo Pérez y el economista Juan Pedro Ravela, quienes eligen transcurrir su vida allí también buscan eficiencia de los servicios, paisajes parecidos a la ruralidad, equipamiento deportivo, exclusividad, ubicación funcional y generar un sentido de comunidad. Los barrios más cotizados tienen un clubhouse y allí pasa la gran mayoría de su vida social. Estos lugares tienen excelentes instalaciones, piscinas, canchas de tenis, espacio para niños, gimnasio, vestuarios, servicio privado de recolección de residuos, saneamiento, calles pavimentadas y cámaras de seguridad. Algunos de ellos hasta tienen canchas de golf y en otros se pueden encontrar plantaciones de olivos y viñas. ¿Pero cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cuánto sale vivir allí? Vamos a conocer por dentro cómo son estos barrios privados en Uruguay. Actualmente no hay registro exacto, pero se estima que en nuestro país hay aproximadamente 70 barrios privados en una superficie de más de 3.600 hectáreas. En Montevideo, según la normativa, la circulación por las calles es libre y por ello no existen barrios privados como tales, pero sí se les permite un guardia en los accesos. Entonces hablamos de barrios semiprivados. En la capital hay unas 150 hectáreas de estos barrios, desarrollados mayoritariamente al norte de Camino Carrasco. Según información de la Cámara de Inmobiliarias del Uruguay, en Montevideo hay aproximadamente unos 20 barrios con vigilancia propia, como Jardines de Carrasco, Carrasco Country, Cumbres de Carrasco o Manantiales de Carrasco. En general se trata de familias jóvenes, cuyos hijos estudian en los colegios de Carrasco y su vida social también se realiza en la zona. Muchos de ellos trabajan en Zona América. Pero la situación es diferente en los departamentos que sí permiten los barrios privados. En Canelones existen 5 barrios privados o clubes de campo y se están lanzando 3 más. La mayoría de estos están ubicados en la zona de Camino de los Horneros. Altos de la Tahona, Viñedos de la Tahona, Carmel, entre otros. La extensión de estos barrios llegan a las 500 hectáreas. Encontramos casas que pueden costar $1 millón o más, pero el valor promedio de las casas se ubica entre los 400 y 500.000 dólares. En Punta del Este hay emprendimientos de barrios privados que llevan varios años vendiendo sus lotes. La cantidad varía, pero hay complejos de más de 80 o 100 hectáreas y los precios de las casas desde $350.000 hasta 2 millones. Se venden con un gasto común de mantenimiento de caminería, jardinería y con otros servicios.
podemos encontrar barrios privados en Paysandú, donde hay aproximadamente 15 fraccionamientos. Uno de ellos es el barrio Pueblo Pindó. En el departamento de Colonia encontramos el barrio Real de San Carlos, en la ciudad de Colonia del Sacramento. Carmelo también es un lugar exclusivo y hay 4 barrios privados de propietarios argentinos en su gran mayoría. El Faro, Puerto Camacho, con casas de costos promedios de $330.000. Y Carmelo Golf, donde hay más presencia de uruguayos, encontramos terrenos de entre 2.500 a 5.000 metros cuadrados que llegan hasta los $120.000. También encontramos barrios privados en San José, La Valleja, Soriano y en Rocha. La tendencia es que sigan creciendo además, Sí. ¿no? Sí. Por producto de la inseguridad, el que puede, bueno, hay que tener un poder adquisitivo interesante, ya veíamos lo que son los valores, ¿no? Sí. Pero el que puede lo está haciendo y está optando. Y También, perdóname, se está optando por... Hay muchas familias que se están juntando, están comprando una tierra y están construyendo 3 o 4 viviendas en determinada cantidad de Exacto. hectáreas. Eso se está haciendo mucho también. Grupos de amigos. Hablábamos con Martín mientras estaba el informe que en Montevideo es distinto, como decíamos, a los otros departamentos. Hay una legislación que no permite que vos hagas un barrio privado y que vos supuestamente podrías circular por las calles. La realidad es que cuando uno va a un barrio privado en la capital, le preguntan a qué familia va, le piden los datos. No hay tan libre circulación como No, en generalmente- realidad. no, lo que generalmente está llaman la por legislación. teléfono, ¿no? Y A los dónde te regímenes va. de cooperativas, muchas de ellas te están teniendo también un control de acceso que antes También. capaz que no se daba. Y muchas de ellas, digo, son cooperativas tradicionales, tipo apartamentitos, pero hay algunas, por ejemplo, en el zona del Prado, donde funcionan como barrio privado. Claro, pero allí hay calles internas. Hay Sí. una, por ejemplo, yo conozco con una calle interna y son todas unas casas Sí, sí. hermosas. En ¿no? Es Melilla, de en tipo- Melilla hay eso. Sí. En Melilla hay una exactamente. Bueno, Y muy lo que es bien. interesante también que, a diferencia de lo que sucede en Montevideo, por ejemplo, lo que es catastro, por ejemplo, en el caso de la Tahona, antes catastro, lo que era la contribución inmobiliaria, el impuesto de primaria, era Sí. muy bajo, se hizo un reaforo y bueno, Sí. y se paga bastante, ¿no? O sea, lo que sucede en el interior es que como son lotes grandes, o sea, predios grandes que se lotean y no hay libre circulación, las contribuciones inmobiliarias y los aforos de los distintos impuestos se dividen entre todos los que están allí y es muy bajo, o sea que a diferencia, una cosa interesante, a diferencia de lo que puede pasar de vivir en Montevideo que sea oneroso, o sea, el mantenimiento en lo que es el tema tributario sea caro, en el interior es mucho más relajado, o sea, es mucho más cómodo, o sea, vos podés invertir una plata allí en el interior y vivir. El mantenimiento de vivir allí no es tan oneroso como Muy es bien. en Sí, Montevideo. y se tiende a pensar que bueno, quienes viven en barrios privados, allí está la élite, pero a veces es más caro un apartamento en frente Pero sí, al pero club de totalmente. golf, por decirte algo, que Totalmente. una casa en un barrio Totalmente. privado. Bueno,